A continuación hablaremos sobre una explicación breve sobre el milagro mexicano. Gracias. Orígenes del milagro mexicano. México tuvo una etapa de estancamiento económico que comenzó con la insurrección de Hidalgo contra el gobierno español en 1810 y que terminó con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia. Hubo dos causas por la cual México estuvo estancado económicamente. La primera fue por destrozos que habían dejado las guerras y las guerrillas destruyendo la industria minera, la cual era el sustento económico de México en ese tiempo. Y la segunda fue la inestabilidad política que acompañó a la etapa de la independencia, con la cual el gobierno había perdido la cabeza tanto literal como figuradamente. En 50 años, México había pasado por 50 presidentes hacia 1820. Solo contaba con 3 escasos caminos que comunicaban a todo el país, los cuales estaban muy deteriorados. El gobierno intentó poner una vía ferroviaria, pero no pudo sustentar el capital, y aún sin haberse iniciado, la obra se canceló. En 1860 solo se contaba con 24 kilómetros de vías férreas. Los escasos fondos que se designaban para la infraestructura mexicana normalmente iban a parar a los bolsillos de la burocracia mexicana y los caciques locales. No fue hasta 1896 en donde el país se pudo estabilizar un poco económicamente. Como los ingresos económicos no eran suficientes para sustentar al país, se acudía cada vez más al pago de impuestos, a la falsificación de la moneda, las confiscaciones, los préstamos internos obligatorios y los préstamos externos, lo que ocasionó que la deuda fuera creciendo cada vez más. En 1867, la deuda mexicana era de asustar, ya que el gobierno no era lo suficientemente capaz para sustentar al país. De 1880 a 1910, surgió una estabilidad económica, lenta pero segura. La producción agrícola creció y principalmente hubo 3 factores que llevaron a México del estancamiento al crecimiento. El primero de ellos fue que surgió una estabilidad política. 2 presidentes estuvieron a cargo: Manuel González, 1880 y 1884, y Porfirio Díaz, de 1776 a 1884 y 1911. Con Porfirio Díaz vinieron cambios más importantes. El segundo factor fue que algunos gobiernos extranjeros se vieron atraídos por los recursos mexicanos y por la seguridad de la paz porfiriana. Por ejemplo, construyeron vías ferroviarias que unieron al país. El tercero de estos puntos fue la inversión extranjera hacia los sistemas de transporte. El milagro mexicano, como tal, inicia a partir de la necesidad que generó la Segunda Guerra Mundial de producir aquellos productos que antes importaban. Esto fue la sustitución de importaciones, dando paso así a un desarrollo de la industria mexicana, la cual hubo que proteger al término de la guerra, que fue el proteccionismo, y que para mantener el crecimiento fue necesario establecer un freno en los aumentos salariales y también a los precios. A esto se le llamó el desarrollo estabilizador. La guerra dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, porque México enviaba materias primas a los países aliados, y estos a su vez nos enviaban maquinaria y tecnología. El crecimiento económico de México se separa en 2 diferentes partes. La primera es el crecimiento hacia afuera, que fue de los años de 1940 a 1956. Y que se basó en el dinamismo del sector primario, es decir, en el movimiento y emprendimiento de la agricultura, la ganadería, la minería, entre otras. Esto puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiría desarrollarse económicamente. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho,
de 1940 a 1946, se pudo observar una notable bonanza, estabilidad política y un crecimiento económico. Entre